Bueno, ante todo, muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver un tema importantísimo porque son básicamente el fin de, de lo que cumple registros en referencia a todo el sistema que está estructurado para brindar seguridad jurídica. Eh, Una de nuestras características fundamentales en el caso del sistema registral peruano es que los títulos son calificados mediante un procedimiento administrativo pero especial, que conlleva que previamente un registrador en primera instancia, o sea, que es un abogado especializado en temas sobre la materia, pueda evaluar la documentación que uno presenta a nivel de registros y si este es aprobado, o sea, pasa por el filtro y la calificación, se llega a publicitar. Y bueno, el otro pilar fundamental y que es parte del fin de registros es la publicidad registrada. Ya que uno registra para brindar publicidad. Y de acá la otra característica fundamental de, del sistema registral o de este fin, de esta publicidad especial, es que la publicidad de registros no es para la institución, sino la publicidad de registros es para que todas las personas puedan tomar conocimiento de lo que consta inscrito y con ello el Estado garantiza que estos asientos de publicidad guardan coherencia, son legales, están legitimados y con ello pues esta publicidad se convierte en una publicidad jurídica. Y así vamos a ver pues que la calificación que conlleva la inscripción y la publicidad jurídica ha sido últimamente un refuerzo muy grande para preservar nuestra economía, debido a que si no hubiera una publicidad jurídica, simplemente una mera publicidad o una publicidad noticia, las personas quizá tendrían que invertir mayor dinero y tener un estudio más profundo en referencia a aquellos derechos que van a adquirir, puesto que no habría la certeza que quien se está transfiriendo, por ejemplo, una propiedad inmueble sea el titular del predio. Ya que si yo me voy a comprar una casa y veo a alguien que está en posesión, yo presumo por su estado posesorio que él es el propietario. Pero esa persona, para demostrar dicha calidad, me va a tener que presentar un documento. Ese documento es su título de propiedad. Yo examinando ese documento, si veo que está correcto, quizá llegue a indagar y llegue a determinar que en verdad él es el propietario. Pero, ¿qué pasa quizás si el que le transfirió a él tenía un defecto o tenía problemas en referencia a su titulación y en verdad no le llegó a transferir ese derecho? Y a la vez de quien le transfirió a quien le transfirió a él, esto que llamamos prueba diabólica, ¿no? Es de difícil probanza y aparte muy costosa. De ahí es que nuestros registros, mediante la publicidad jurídica, nos brinda seguridad, nosotros sacamos la información de registros y con ello estamos respaldados pues, por esta seguridad que brinda esta publicidad especial. Se dice que cuando el documento, que es el acto derecho que va a ser inscrito, pasa por el filtro de la publicidad y el registrador realiza la inscripción, ya está imbuido por una presunción de cognoscibilidad, o sea que todos tenemos conocimiento del contenido de las inscripciones. Sin embargo, que está recogido en el artículo 20.12 del Código Civil, sin embargo, esto se podría interpretar como que todos podamos tener conocimiento de ese contenido de inscripciones. O que todos tengamos la posibilidad de tener conocimiento de las inscripciones. Y ahí pues lo difícil que en este periodo de la cuarentena, muchas personas dentro de sus domicilios y la institución a puerta cerrada ha tenido que abastecerse básicamente de la tecnología para brindar este servicio y así podamos pues nosotros todavía tener conocimiento a pesar que ha habido cuarentena de las referencias de aquello que está registrado y con ello poder contratar.
Eh, Como hemos visto, registros incluso en esta etapa de la cuarentena ha estado trabajando bajo el sistema de publicidad registral en línea y hemos estado trabajando internamente en referencia a aquellos títulos pues, que fueron presentados antes de la cuarentena. Entonces el servicio internamente ha continuado y con ello lo que se ha buscado es seguir brindando pues, esta importantísima tarea de lo que es la publicidad jurídica en beneficio de la contratación. Les comento que cuando se creó registros en 1888, el registro de propiedad, que fue uno de los primeros registros que se implantaron en Perú, el sistema de registración pues fue mediante la pluma fuente, ¿no? Entonces era escrito, el registrador efectuaba la calificación y con ello pues brindaba publicidad en esos cuadernos que denominamos tomos. En el año 70, ya con el uso pues, de la máquina de escribir, el sistema de registración cambió. Ya se utilizaba pues, el sistema de las máquinas de escribir mecánicas y con ello también la base papel ya dejó de ser básicamente lo que eran los tomos y pasó a las fichas movibles. Ese cambio en la forma de registración también permitió ordenar la publicidad a nivel de las partidas registrales por rubros. Y con ello, pues, registros ya no solo advertía la necesidad de que por cada predio existe una partida registral conforme el folio real, ¿no? Que lo que se busca es cada vez que se inscribe un predio a nivel registral, se aperture una partida registral. Entonces teníamos esa premisa, eso se llama folio real, principio de especialidad, que cada vez que un predio se inscribía en registros o se independizaba, se desmembraba, o en todo caso se acumulaba, se generaba una nueva partida registral. Y esto permitía ordenar pues, la información de registros en base a cada predio. Con el sistema de registración por fichas, se permitió ordenar dentro de la partida registral los actos o derechos agrupándolos en rubros. Y estos rubros permitió a la vez una publicidad más clara en referencia a que uno si quería, por ejemplo, obtener el título de propiedad, se iba de frente al rubro C, donde se inscribía el dominio. Si uno quería tener las características del predio, se iba al rubro B, donde permitía pues hacer referencia a la ubicación, el área, los linderos, si se contaba con edificación o no, y esto permitió pues una publicidad más clara. Si uno quería ver la situación jurídica del predio, ya que registros no solo te dice o te da la certeza quién es el titular, sino en qué situación jurídica se encuentra ese predio. Entonces nos íbamos al rubro E, cargas y gravámenes, y ahí veíamos pues, si había alguna afectación que quizá pueda limitar o perjudicar mi proyecto de inversión al adquirir ese predio. Sin embargo, ya el año 90, más o menos al año 95, 96, el sistema de registración cambió profundamente. Y esto se debió a que ya la tecnología había avanzado de tal manera que con el uso de los sistemas informáticos se deja incluso ya el soporte papel. Entonces, ya no el soporte papel en tomos, ya no el soporte papel en fichas movibles, ahora tenemos un sistema de información virtual. Y esto conllevó también a que la publicidad se agilice, sea más llevadera, esté más al alcance. Les comento como una experiencia personal. Cuando uno brindaba información de tomos, por ejemplo, porque las partidas registrales antiguas, como le digo, 1888, se encontraban inscritas en tomos, entonces uno tenía que pedir el tomo prestado, fotocopiarlo y agruparlo con la información de la partida registral que quizás estaba en otro tomo y de ahí pasaba a otro tomo. Y eso conllevaba una publicidad más o menos 1 o 2 semanas para poderles pedir. Con el sistema de la creación en el año 70 por la máquina de escribir de las fichas movibles se crea el servicio rápido, un servicio casi inmediato para aquel entonces que era la innovación. Y este demoraba un aproximado de 2 horas, donde uno básicamente se dedicaba a lo que era el fotocopiado del cartón, donde se encontraba la partida registral,
debidamente separado con rubros. Actualmente la publicidad pues se brinda de manera secuencial, indistintamente a nivel de todo el territorio nacional o incluso en el extranjero si se ingresa a las plataformas virtuales y la información sale de inmediato en cuanto a lo que es una información de manifestaciones. Entonces, si yo quiero saber en qué situación se encuentra un predio, ¿no? Y yo tengo la partida registral, yo puedo solicitar pues lo que es una copia simple, una manifestación, que es una visualización de la partida y es inmediato. Sin embargo, si yo voy a hacer un trámite judicial, voy a hacer un trámite administrativo, voy a hacer o un requerimiento, un acto, un negocio jurídico vía notarial o de otras instituciones, y yo lo que puedo sacar son copias literales, que ya acá no solo es una simple lectura del contenido de la partida, sino hay un abogado, certificador en todo caso, quien me expida esa copia certificada, o en todo caso también una copia certificada o una publicidad certificada pero compendiosa. ¿Y qué diferencia hay entre una copia simple y una copia literal y un certificado compendioso? Es que la copia simple es la información personal para mí, de que quiero enterarme cómo se encuentra la partida registral. La copia literal, sin embargo, yo soy un intermediario. Yo lo requiero a la institución, me lo expiden, pero sin embargo, esa copia literal yo la presento. Lo presento al juez si estoy en un trámite judicial, lo presento al notario, si voy a hacer un acto, negocio jurídico, se lo presento a una entidad financiera, una entidad administrativa que lo requiera, porque el funcionario municipal, porque el funcionario que va a estar a cargo de brindarme el servicio, con la copia literal va a tener, pues, ya que está respaldada por un servidor público, va a tener más certeza del contenido de las inscripciones porque la información es indirecta. Sin embargo, si yo quiero extraer parte de la información que es relevante para el acto de derecho que voy a estar tramitando, viene lo que es el certificado compendioso. Y en estos certificados compendiosos tiene que participar de todas maneras un abogado para que extraiga adecuadamente la información y expida la publicidad adecuada conforme el tipo de requerimiento que yo solicito. Por eso, cuando nosotros vemos que una copia literal habla de un certificador puede ser un servidor público, puede ser, por ejemplo, supongamos el mismo cajero que le está brindando la información, ¿no? Que son profesionales también o personas que ya tienen experiencia a nivel de la expedición de certificados y que también se responsabilizan como su función de servidores públicos de brindar esta información adecuadamente. En el certificado compendioso ya vemos que el que firma es un abogado certificador, porque tiene que tener ciertas nociones o conocimientos en referencia a extraer de la partida registral la información relevante para poderlo brindar por intermedio de esta publicidad indirecta, donde yo necesito o yo requiero esa información para realizar uno u otro trámite a nivel de las entidades judiciales, administrativas, bancarias, municipales u otros donde se requiera dicha información. Entonces, hablamos que el año 94, que empezó un poco la tecnología, el 97 ya se implantó adecuadamente y ya se usaban los asientos electrónicos. Esto conllevó también a que se pueda brindar información no solo directa, o sea, no solo yo apersonándome directamente a la institución, sino también por medio del sistema virtual. Y iba en el enfoque de la modernización del sistema registral, porque también me permitió acceder mediante plataformas virtuales a este servicio, ya no sin la necesidad que yo me acerque a la institución presencialmente para requerir este tipo de información. Es así que en la actualidad ahora tenemos pues una plataforma que brinda diversos servicios conforme nosotros necesitemos esa información sin tener que acercarnos pues físicamente en las oficinas registrales. Tenemos, por ejemplo, acá el servicio de publicidad registral en línea.
un servicio que brinda esta información de manifestaciones o copias simples, de copias literales y también de certificados compendiosos. Por otro lado, ya con el avance de la tecnología también implantado en el sistema notarial, ya que mediante el decreto legislativo 1049 y la ley del notariado ha permitido que los notarios puedan extender instrumentos públicos con el uso de la tecnología y la firma electrónica, y con ello los partes notariales virtuales han sido de gran ayuda para también, un poco en la fase 1 y en la reactivación económica, pues poder participar en los actos o derechos que se estaban abriendo a nivel registral. Y les comento, hay una resolución 052 del 2020, de mayo de 2020, donde se aprueba el plan de reactivación, y ya estando, bueno, pocos a ya salir de la cuarentena, pero un estado de emergencia, y bueno, restringido sí para alguna zona de Perú, pero se ha estado abriendo poco a poco los servicios. Este plan de reactivación comprendía una fase previa donde, como le digo, en toda esta etapa se ha ido trabajando internamente para no desabastecer a la población de este importante servicio en beneficio de estos efectos jurídicos de la publicidad material. Y es así que internamente se han estado atendiendo, brindando información de aquellos expedientes que quedaron pendientes antes de la cuarentena. Por su parte, en el servicio de publicidad registral se ha estado aplicando el servicio de publicidad registral en línea, y un poco ya en el plan de reactivación, en la fase 1, se han aperturado algunos servicios bajo el uso de la tecnología por el sistema de intermediación digital. Este sistema en la actualidad está básicamente ligado a que los notarios puedan expedir los partes electrónicos con el uso de la firma digital, y mediante un sistema de interconexión remitan el documento virtual a el registro, y el registro en base a ello pueda efectuar la calificación, inscripción y publicidad según los actos que sean. Un gran avance. Vemos las constituciones de empresas bajo el uso del SIT, que ha tenido gran relevancia. Vemos que es más, los precios se abaratan, el servicio es más eficiente, la presentación es inmediata, los plazos también se acortan, puesto que ahora incluso la tecnología permite tener certeza de la información documentaria bajo este sistema encriptado, que permite brindar confianza para que los servidores públicos puedan, en base a la función, los registradores puedan evaluar con certeza la documentación. Cosa que quizá ya ahora es al contrario, un poco la desconfianza viene en la documentación física, puesto que ante las falsificaciones o las suplantaciones que se podían haber dado, un poco se pusieron más estrictas las reglas para que la publicidad o los efectos jurídicos de la publicidad, en base al tercero de buena fe o en base al principio de legitimación, pues estén acertadas en documentos que en verdad guardaban esa confiabilidad. Entonces, el SIC, sin embargo, mediante esta información, pues permite efectuar estos tipos de actos por intermedio del uso del sistema. También hay una información que no necesariamente está imbuido de efectos de calificación, que es en su caso el sistema de información directa, donde por medio de las consultas virtuales, registros de todas maneras brinda esta información, y esto permite pues que las personas puedan tener el contenido de los mismos. El servicio en línea, por su parte, también es un servicio que permite al ciudadano pues obtener diversas informaciones a lo largo de registros. Entonces, el sistema registral basado en la modernización fue uno de los pilares de creación de un sistema de registros públicos, donde a cargo de un ente rector que es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. El Sistema Nacional de los Registros Públicos básicamente lo que buscó es la modernización tanto en los procedimientos y las gestiones que se brindan dentro de la institución.
con ello el SINAR y la SUNAR, recogieron pues a diversos registros jurídicos que se encontraban dispersos en diversas entidades, agrupándolos en un sistema integrado a cargo de la Superintendencia Nacional, donde la modernización fue el proyecto primordial. Y esto se da en el año 94, incluso antes que se expida la ley 27658, esta ley marco de la modernización de la gestión del Estado, que más o menos buscaba pues mejorar igual también las gestiones, el servicio al ciudadano y la modernización de las diferentes instancias que constituían o que constituyen partes de un sistema moderno por parte del Estado. Gracias también al uso de la tecnología, se abre pues la posibilidad de que estos documentos emitidos por sistemas digitales tengan la confiabilidad al momento de ser firmados, y la ley de firmas y certificados digitales, la ley 27269, contribuye básicamente a que estos servicios se vayan incorporando poco a poco en los sistemas registrales, incluso en los sistemas registrales, y también ahora vemos en otras instituciones donde la firma digital es primordial, y el uso de la tecnología en verdad permite. El decreto legislativo 1049, que fue también un gran avance por el sistema notarial, ha permitido pues que se expidan instrumentos públicos virtuales, y el uso del SIT, como le digo, fue una gran herramienta. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo? Por ejemplo, en estos momentos de la cuarentena, donde las personas han querido requerir los servicios de la publicidad jurídica, han podido acceder por intermedio de la publicidad registral. La publicidad registral hay que entenderla como la publicidad o el medio por el cual uno puede acceder a la publicidad. Habíamos dicho que cuando se iniciaba un trámite registral, esto pasaba por un procedimiento administrativo especial que se denominaba calificación. El registrador, cuando advertía algún defecto en base a la documentación, él podía realizar una calificación negativa, que básicamente esto es observar el instrumento, el documento, para ver qué actos o derechos que se estaban requiriendo ser registrados tenían quizá que ser subsanados por alguna deficiencia en base a documento. Eso se llama observación. En cuanto a la falta del pago de algún derecho, para una vez efectuada la calificación positiva y estas puedan publicitarse en las partidas registrales, se realiza lo que es la liquidación. La liquidación básicamente es cuando hay que pagar el mayor derecho por la inscripción, porque ya pasó el documento, la primera etapa, que era la calificación del instrumento, y para brindar publicidad en las partidas registrales, esto básicamente era la inscripción. La inscripción conlleva a que ese artículo 2012 que les hice referencia a la conocibilidad que toda persona, o el conocimiento que toda persona tiene del contenido de las inscripciones, se viabilice de una manera efectiva. Y el servicio de publicidad registral conlleva básicamente eso, la forma como yo voy a acceder a esa información a través del sistema virtual o en forma presencial. Una vez que están inscritos los actos o derechos, estos pues constituyen parte del archivo registral, y nosotros por el sistema de publicidad podemos tener acceso a esa información. Esto se denomina publicidad formal, porque es el medio por el cual la institución, que es la SUNAR, efectúa la publicidad de los actos o derechos que han sido inscritos en registros. El servicio de publicidad registral está actualmente reglamentado, y lo encontramos reglamentado en el Reglamento de Servicio de Publicidad Registral, que es la Resolución 281/2015. Este es un reglamento, en verdad, de avanzada, porque recoge aspectos doctrinales, como son qué es publicidad material, qué es publicidad formal, los efectos de la publicidad, y también recoge básicamente
el desarrollo, cómo se va a brindar esta publicidad a través de los diferentes servicios que brinda la institución. Y uno de ellos, que es el artículo 23, ya hablaba del servicio de publicidad registral en línea. Este servicio de publicidad registral en línea fue la primera fase como el sistema de publicidad en verdad llega a aprovecharse pues de estos sistemas informáticos para brindar estos servicios a nivel integral. Y esto se da básicamente el año 2013, donde empieza pues a brindarse esta información de publicidad registrada en línea, 2 años antes que se dé este reglamento, y ya que lo establece como una de las formas de una publicidad formal para que las personas tengan conocimiento del contenido de las inscripciones. Entonces, desde ahí uno podría tener la referencia de cómo tener una publicidad formal directa, apersonándose a las oficinas registrales, y también un servicio de publicidad registral en línea, sin necesidad de realizar el requerimiento, sino bastando pues que acceder por medio del sistema de intermediación de los sistemas informáticos por vía portal web. El servicio de publicidad registral en línea en la actualidad pues permite que virtualmente uno solicite esta información. Simplemente en cuanto al requerimiento de la forma como se va a expedir cuando es compendioso o cuando es copia literal, se da con el uso de la firma electrónica por el servidor público a cargo de estos servicios de publicidad. Y la forma de efectuar las liquidaciones o el pago, en todo caso, irá en referencia al código de verificación o código QR. En la actualidad, incluso, el servicio de publicidad registral es una herramienta que está contribuyendo también al pago de las liquidaciones. Entonces, bajo este servicio de publicidad registral en línea, en la consigna o la verificación del código de QR, uno puede pagar los mayores derechos para brindar este tipo de publicidad que se requiera de la institución. Entonces, el requerimiento básico es sencillo. Tiene que el usuario acceder por intermedio del sistema de publicidad, básicamente realizando el acceso mediante usuarios registrados, es decir, solicitar una contraseña, un usuario y una contraseña, y en base de eso poder obtener esta publicidad compendiosa o esta publicidad en línea o mediante las manifestaciones. Los servicios en la actualidad se brindan, como le digo, simultáneamente, ya el fotocopiado, ya el sistema antiguo que se brindaba la publicidad ya ha quedado desligado, y este importantísimo sistema pues permite o da gran avance a lo que es el uso de la tecnología en esta importante misión y labor que tiene la SUNAR para brindar la información. Mediante la praxis se ha ido incrementando este servicio de publicidad. Ahora tenemos una publicidad certificada electrónica, y con ello pues vemos diversos tipos de publicidad que se están brindando en la actualidad, ¿no? Ya es información pública, ¿no? Entonces, las copias certificadas literales, los certificados de vigencia de personas jurídicas. Por ejemplo, el primero sería un certificado literal de la partida registral. Cuando yo voy a realizar un trámite administrativo, judicial, comúnmente me piden la copia literal de la partida registral. Entonces, yo lo puedo solicitar por este sistema de certificado literal de la partida registral. Si yo voy a realizar un trámite ante una entidad financiera, o en todo caso también a nivel judicial, administrativo, bancario, yo soy representante de alguna persona jurídica, entonces lo que tendría que sacar es un certificado de vigencia de poder. Y con eso yo acredito pues ser actualmente representante con facultades suficientes en representación de la persona jurídica, y con ello participar en estos actos administrativos, judiciales, bancarios, etc. Si yo quiero realizar, por ejemplo, con una entidad financiera y acreditar que mi predio no tiene cargas o gravames inscritas, o sea, no está hipotecado, no está embargado, lo que tendría que solicitar es un certificado
de cargas y gravámenes. Tenemos acá en el registro de predios. Si yo voy a constituir una persona jurídica, por ejemplo, y le voy a dar una denominación a esa persona jurídica, y uno de los impedimentos podría ser que ya exista una denominación de otra persona jurídica y con esto la reserva de nombre ya esté efectuada. Sin embargo, mediante este servicio en línea de reserva de nombre, yo podría efectuar el mismo y verificar previamente si hay un nombre o ya asignado a una persona jurídica. Comúnmente, cuando uno ingresa algún hijo a la universidad, o en todo caso uno quiere acreditar, pues no tener bienes, quizá para pedir una beca, o las personas mayores que quieren ante la municipalidad la exoneración de su impuesto predial, se les pide pues que determinen que solo tienen una propiedad, o en todo caso, si quieren demostrar ante la universidad que no poseemos bienes, pues podemos pedir un certificado negativo de predios. Si queremos determinar ante la municipalidad que solo poseemos un bien, podríamos pedir un certificado positivo de predios, ¿no? Y con eso determinar que solo posee un bien. En los trámites de sucesión intestada, por ejemplo, ¿no? El papá falleció, me voy al notario, quiero interponer lo que es el trámite de sucesión intestada, el notario me va a pedir un certificado negativo de sucesión intestada y certificado negativo de testamento. En su caso, estos certificados compendiosos, lo que va a hacer el registrador va a ser examinar los índices. Ahora que el índice en cuanto a las sucesiones intestadas y testamentos se encuentra a nivel nacional, en base a toda la información de los índices va a poder determinar mediante un certificado que no se posee una sucesión intestada o un testamento inscrito. En su caso, también, en el caso de yo quiera acreditar que no tengo también propiedades vehiculares, podría solicitar un certificado negativo de propiedad vehicular o que solo posee un vehículo, que hizo un certificado positivo. En referencia a las uniones de hecho, ¿no? Cuando aquellas personas que quieren efectuar, ahora que se puede vía notarial, el reconocimiento de las uniones de hecho y voluntariamente uno quiere acceder mediante este proceso no contencioso en la vía notarial, podría solicitar este certificado compendioso, positivo o negativo de unión de hecho. En este caso sería negativo de unión de hecho para dar mérito a que la posibilidad pues, que pueda efectuar el notario este trámite respectivo de unión de hecho. El certificado registral vehicular básicamente va a demostrar la información en cómo se encuentra el vehículo, la situación jurídica, si existe cargas o gravames o no, y esto va a permitir ver la situación jurídica en referencia al vehículo. El certificado negativo de registro personal, en referencia a que quizás no hay un impedimento que impida pues, realizar la labor directamente, o en todo caso no haya por ahí un divorcio inscrito, yo podría solicitar un certificado negativo del registro personal. De constitución de sociedades y empresas individuales, bueno, esto ya es un procedimiento básicamente para poder constituir este tipo de personerías jurídicas, reconocimiento de uniones de hecho, designación de apoyos, modificación de hipotecas. Vemos pues una serie de procedimientos que también a nivel registral se pueden brindar bajo el uso de la tecnología. Actualmente, por ejemplo, hace poco, mediante resolución 81-2020, del 23 de junio del 2020, se aprueba pues, los formatos para la expedición de estos nuevos certificados de testamento, estos certificados compendiosos, positivos, negativos de inscripción de testamento con el uso de la firma electrónica a través del servicio de publicidad registral. Esta resolución, que ya está publicada en la SUNAR, dice que estos entraron en vigencia el 25 de junio de 2020 y mediante estos, los formatos respectivos ya se va a expedir o se va a dar pie a que incluso mediante el uso de la publicidad registral en línea se puedan brindar estos servicios. Mediante la resolución 058-2020, importantísima resolución, vemos también cómo el uso de la tecnología pues, ha permitido que registros siga avanzando en base a brindar la publicidad certificada respectiva, en este caso pues la publicidad de las copias literales,
que en un tiempo no estaban expidiéndose, sino son simplemente manifestaciones. Ahora ya, pues, mediante el uso de la tecnología, el servicio de publicidad registral en línea apertura, pues, la copia literal de la partida de los diferentes registros jurídicos, ¿no? Bajo la ley de la ley 26366, tenemos básicamente los 4 registros donde se agrupan los diferentes registros jurídicos a nivel del sistema registral a nivel nacional. Por su parte también hay una resolución que sale el 12 de junio de este año y que resuelve como una especie de colaboración que se puede dar a manera institucional con los notarios en referencia a la ventanilla virtual de documentos notariales de apoyo. Esta ventanilla básicamente está abierta a los notarios para que mediante los instrumentos públicos presentados físicamente puedan adjuntar mediante esta ventanilla virtual los instrumentos en formatos PDF. Interesante porque actualmente se encuentra, pues, en la fase de la calificación por intermedio de la calificación remota. Entonces, los funcionarios, los servidores públicos, los registradores también están a cargo, pues, de la labor de calificación e inscripción mediante el uso, como lo vemos en esta época de la cuarentena, mediante el trabajo remoto. Entonces, esta ventanilla virtual va a permitir que el notario voluntariamente pueda presentar una especie de apoyo mediante la información PDF, y así va a contribuir, pues, que la calificación de los partes presentados físicamente, que ahora están en trabajo remoto, pues tengan una viabilidad más adecuada, ya que es un sistema de cambio por el cual, pues, se está efectuando esta labor registral internamente. En su caso, ya esta ventanilla virtual de documentos notariales de apoyo, denominada BBDNA, va a permitir, pues, que las inscripciones presentadas en soporte papel tengan el apoyo de esta información con documentos PDF, y con ello puede efectuarse la calificación de los títulos o documentos en forma remota. También hemos visto que se apertura básicamente, pues, un sistema también virtual de trámite documentario. Me parece también gran avance en referencia a poder interponer, pues, aquellos recursos administrativos, quizá con el uso de la tecnología, y también, pues, incursionar en lo que son los pedidos administrativos que uno requiere en los procesos que no inciden básicamente en aquellos trámites registrales, pero que sí son necesarios obtener, ¿no? Por ejemplo, podría ser información interna, el uso de que darse conocimiento de una oposición con la ley 3313, el uso de algún requerimiento, pues, de información interna que no es relevante bajo la posibilidad de tener el acceso a la información de las entidades públicas mediante este sistema de trámite documentario. Entonces, el uso de la tecnología ha incidido, pues, también en referencia a este sistema. Ya en la actualidad, por ejemplo, se expedió la resolución 220 del 2020, del 28 de junio de 2020, y con esto se está aperturando, por ejemplo, una fase 2 en referencia al trámite de presentación de documentos. Superada la fase previa, donde se está trabajando internamente, ha venido la fase 1 con el acceso del uso del SID para ciertos tipos de actos o derechos presentados por la notaría. Y en la fase 2 ya viene a ser una especie de que se apertura para la presentación física de documentos previas citas de algunos registros a nivel del sistema registral. Entonces, interesante labor de la posibilidad del uso de la tecnología en base a esta información. La mesa de trámite
documentario en forma virtual, interesante sistema por el cual uno puede acceder pues a aquella información, por ejemplo, en formato de acceso a la información que uno quiera presentar, o en todo caso trámites administrativos en referencia a requerimientos virtuales. Por otro lado, también es interesante que la incidencia cuando un título, como le dije, fue calificado, ha sido aprobado por la calificación registral propia y falta el requerimiento del mayor pago para poder publicitar esto en las partidas registrales, ¿no? Obteniendo una calificación positiva y que estos den los efectos jurídicos de la publicidad material, es decir, de la conocibilidad general, la legitimación, la buena fe, la prioridad, que son efectos jurídicos propios de la publicidad registral, y el título está liquidado, se pueda, mediante la utilización de los códigos QR, efectuar la implementación de pago de las liquidaciones. Y bajo este amparo vemos una resolución reciente, la resolución 078-2020 SUNAR del 19 de junio de 2020, que resuelve la implementación básicamente de los códigos QR en las esquelas de liquidación. Entonces va a salir la esquela de liquidación con la identificación del código QR a un costado, y esto va a servir para que se pueda efectuar el pago vía virtual, con los usos de los monederos respectivos y bajo el uso de la tecnología de los sistemas de la intermediación digital. Bueno, el sistema de publicidad registral en línea que va a permitir los pagos de los mayores derechos, básicamente. Entonces, la publicidad, hemos visto el uso de la tecnología en referencia a la publicidad registral en línea, hemos visto la posibilidad de la participación o colaboración de los notarios en referencia a al uso de mesa de ayuda virtual, donde se ingresan documentos escaneados que fueron presentados presencialmente. Hemos visto se apertura los mecanismos de mesa de partes para la presentación de documentos dentro de un procedimiento administrativo. Hemos visto la posibilidad de poder efectuar los pagos en línea en base a los mayores derechos que se adviertan en el pago de la calificación para que los actos o derechos sean inscritos adecuadamente. El sistema de intermediación digital, un sistema de avanzada, definitivamente, el uso de la firma electrónica, el uso de los servicios de los partes notariales virtuales. Actualmente, se encuentra básicamente ligado a los convenios con los notarios. Cuando sea el decreto legislativo 1049, por ejemplo, se brinda la posibilidad de presentar en el registro de mandatos y poderes a nivel de Lima, bajo obligación, la presentación de los partes notariales virtuales. Y con ello, pues, el uso de la tecnología, en verdad, es un primer avance que usa, y el sistema de intermediación digital, con ello, ha contribuido, pues, a brindar estos servicios. Básicamente el sistema de intermediación digital lo vemos como una plataforma de servicios que permite el procedimiento de inscripción a través de la presentación electrónica de documentos. Interesante porque es una plataforma básicamente electrónica, y con ello pues se brindan diversos servicios que se pueden dar en referencia a los actos inscribibles a nivel registral. En la actualidad existe la facultad de presentar electrónicamente cierto tipo de actos. Entre ellos vemos pues el sistema de intermediación digital permite, por ejemplo, el ingreso de transferencia de propiedad, de la constitución de garantías, de las transferencias de cuotas ideales. Esta resolución dada el 18 de junio de 2020 un poco quitó pues las restricciones que habían en estos actos que podían ser presentados en línea a través del sistema de intermediación digital mediante el uso de la tecnología, pero que estaban restringidos cuando se expidieron, más que todo buscando pues ver la viabilidad de la calificación en estos tipos de actos. Actualmente ya con esto se amplían estos servicios, ¿no? La resolución 306 del 2018, donde daba
medidas restrictivas en la presentación del uso de SIT a ciertos tipos de actos como compra, venta, donación, daciones en pago, anticipo legítima, permutas, transferencia de dominio, estaban en su artículo segundo con ciertas restricciones. Entonces, bajo esta nueva resolución ya se quitan estas restricciones y se permite el procedimiento se amplíe en base a este uso de la tecnología. Por su parte, en mayo de este año también ampliando los procesos de acceso a la información, a la presentación de partes mediante el sistema SIT, también se efectuaron ciertos tipos de restricciones que fueron quitados, como le digo, el 046 y el 306 por esta resolución 076-2020. Interesante porque permite, pues, con el uso de la tecnología, ampliarse los servicios registrales, en este caso de la calificación bajo los partes notariales y con el uso de la firma digital. Bueno, pero estos tipos de actos son alternativos. En su caso también tenemos, pues, la resolución 067 del 11 de junio de 2020, que apertura también no solo en registro de propiedad, sino en otros registros, diversos actos que pueden ya ser presentados mediante el sistema SIT. Ojo, que la facultad de que sean presentados es viable, pero de todas maneras, bajo las fases que se estamos viviendo en esta etapa del plan de reactivación, son las jefaturas, mediante resoluciones correspondientes, las que deberán permitir en su caso el acceso de estos tipos de actos y que se realicen en la actualidad. Dentro de ellos, por ejemplo, en el registro de personas naturales, que sean estos tipos de actos mediante esta resolución 067-2020. Tenemos el reconocimiento de uniones de hecho, ¿no? Dos personas solteras que deciden, pues, llevar una vida común y aplican bajo el sistema de patrimonial de las sociedades gananciales en base a su relación, y con ellos, sin necesidad de contraer matrimonio, pues todos sus bienes tendrán la calidad como si hubieran estado casados bajo el sistema de sociedades gananciales. Los nombramientos y designaciones de tutor, bueno, actualmente de curadores, la designación de apoyos y salvaguardas, ¿no? Que es una modificación que ha tenido en referencia a aquellas personas que pueden brindar asistencia a las personas discapacitadas. En su parte, el registro de predios también se ve con una serie de actos beneficiados bajo el uso de la tecnología, bajo el sistema de intermediación digital, la modificación y levantamiento de hipotecas, las prescripciones adquisitivas de dominio, interesante, ¿no? Aquellos procesos no contenciosos a cargo de notarios, basados en la ley 27157 y la ley 27333, donde los notarios en predios urbanos tienen competencia para poder sanear la titulación de aquellas personas que han adquirido el bien por la posesión por más de 10 años. La constitución, modificación y levantamiento del usufructo, el derecho de uso y el disfrute de los bienes, en su caso, la constitución de los mismos, que se puede dar bajo este tipo de sistema de intermediación digital. El patrimonio familiar, aquella limitación que nosotros podemos de nuestro bien a efectos de proteger el mismo para que nuestra familia no sea afectada por alguna deuda, por algún proceso, y en todo caso hay una restricción también de mi derecho de propiedad en cuanto a la disposición. Mientras tenga la tal calidad no podré disponer del mismo. La constitución del patrimonio familiar protege a la familia, y con ello el bien, pues, quedará protegido de cualquier embargo u otra afectación que pueda incidir, en todo caso, en referencia a aquel bien que sea de mi propiedad y que yo lo quiera beneficiar a favor de mis hijos, a favor de mi esposa, a favor de mi entorno familiar. También la extinción. Estos procesos, por ejemplo, en la actualidad también se dan a nivel notarial, y los notarios, tanto en la prescripción adquisitiva de dominio como en la constitución o extinción del patrimonio familiar, tienen incidencia, y bajo un marco regulatorio propio ellos pueden efectuar el mismo. La constitución, modificación y levantamiento de habitación, aquel derecho, ¿no?, que puede uno conservar en referencia a poder hacer uso del bien.
Por ejemplo, una persona mayor de edad que decide brindar pues, un anticipo a sus hijos puede conservar el uso de habitación sobre los bienes que son de su propiedad y con eso pues quedar amparado en que no sea abandonado por su familia, sino todavía conserva el derecho de estar en el bien. El contrato de opción, un contrato preparativo, ¿no? Por la cual se va después a efectuar un contrato posterior. En su caso, en el registro de personas jurídicas también se ha visto pues, el incremento de actos no solo mediante la presentación de partes notariales de escrituras públicas, sino, interesante, las copias certificadas electrónicas, ¿no? Un gran paso en referencia al uso de la tecnología, y puesto que las copias certificadas actualmente a nivel notarial también tienen una presentación cautiva, igual que las escrituras públicas. Es una presentación cautiva, un poco evitando pues el fraude de la documentación falsificada. Entonces en las escrituras públicas en la actualidad y en las copias certificadas se dice que tiene que presentarlo el notario o su dependiente, salvo que las partes, bueno, en su libre voluntad decidan que un tercero también puede presentarlo. Entonces a esto se denomina presentación cautiva. En referencia al registro de personas jurídicas vemos que las organizaciones sociales de base, las OSB, ¿no? Aquellas organizaciones que en verdad buscan el beneficio de las personas necesitadas y mediante una forma ordenada y un reconocimiento propio, pues las entidades, mediante su plan que tienen de brindar asistencia a aquellas personas que lo necesitan, pues buscan que las mismas estén debidamente formalizadas. Entonces, para constituir una OSB, y con ello, por ejemplo, un club de madres, un comedor popular, ¿no? Que puedan tener abastecimiento por parte de esa entidad del Estado para brindar estos servicios, se va a pedir que las mismas estén debidamente inscritas. Entonces, estos actos en la actualidad, interesante, el sistema de intermediación digital está incidiendo en base a la constitución de los mismos. Los nombramientos de los directivos, modificar estatutos, también en referencia a la modificación de estatuto de la sociedad, ¿no? A aquella persona jurídica constituida por más de una, de diversos tipos de sociedades que existen en nuestra Ley General de Sociedades, en sí, el nombramiento de gerentes y remoción de gerentes. En cuanto yo soy una persona individual, pero quiero constituir una empresa, una persona jurídica, bajo la ley de empresa individual de responsabilidad limitada, pues permito que yo tenga una empresa a cargo de mi empresa individual, diferente a la sociedad, que debe ser más de uno, mi empresa individual solo es mía, y en todo caso también los diversos actos como modificación de estatutos, nombramiento de gerentes, remoción de gerentes, va a permitir el uso de la tecnología bajo el sistema de intermediación digital. En las asociaciones también, ¿no? Un grupo de personas que realizan una actividad en común, su fin no viene a ser básicamente la actividad comercial, sino tienen fines encomendados, y sobre ello pues estas personerías civiles pues van a procurar tener el reconocimiento, y también el uso de la tecnología interesante también se les está aplicando a los mismos en este desarrollo. Y en el registro de bienes muebles tenemos el registro de propiedad vehicular, aquí el registro pues donde están registrados todos los vehículos, donde se les otorga básicamente el registro para que puedan circular asignándole las placas de rodajes. Tenemos que en estos registros se dan mucho las garantías mobiliarias cuando están registrados, y ya es un registro jurídico, y sobre ellos, pues sobre esa partida registral donde está registrado el vehículo se va a inscribir o se puede modificar o cancelar las garantías mobiliarias. De ser bienes muebles no registrados, tenemos el registro mobiliario de contratos, ¿no? Entonces, el sistema de organización en esta publicidad es diferente, ¿no? En el registro de vehicular, al igual que el registro de propiedad inmueble, es el folio real, o sea, por cada bien se apertura una partida registral. El registro mobiliario de contratos es por el acto jurídico en sí, que se va a aperturar las partidas registrales. En el registro de persona natural y persona jurídica por la persona, en registro personal, diversas formas de organización en referencia a la publicidad registral
que se va organizando la publicidad jurídica en base a los diversos registros que constituyen el sistema registral peruano. Por su parte, la ampliación también en referencia a este registro que es parte del registro de propiedad inmueble, que es el registro minero. Vemos pues que también existen diversos actos de derechos que han sido ampliados en base al uso de la tecnología y en base al sistema de intermediación digital, como son las transferencias de las concesiones mineras, las hipotecas, las ampliaciones de concesiones mineras, levantamiento de hipotecas, contrato de cesión. La opción, cesión, todos los actos o derechos que pueden ser inscritos a nivel de este registro minero, que es parte del registro de propiedad inmueble, ¿no? Actualmente integrado por el registro de predios, por ejemplo, que también abarca diferentes registros. El registro de minería, tenemos el registro de concesiones, entonces, como le digo, parte del registro de propiedad inmueble, pero se apertura pues en referencia a este registro especial del registro minero, diferentes actos o derechos que se pueden inscribir por intermedio del uso de la tecnología. En base a una resolución que permite también beneficiar el saneamiento de esta importantísima labor que cumple pues, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN, en base a la formalización, actos o diversos actos a cargo de la Superintendencia, que está a cargo de ver aquellos bienes inmuebles no edificados que sean de parte del Estado o que están a cargo del Estado. Entonces, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales sobre la formalización, inscripción de estos diversos actos o derechos, pues cumple una labor fundamental en aquellos bienes del Estado, ¿no? Sean de derecho público, sean de derecho privado y que pertenecen al Estado, y mediante diversos actos ellos pueden realizar pues diversas inscripciones, y el uso de la tecnología para ellos no ha sido restringida, al revés. Tenemos que mediante el sistema de intermediación digital ahora los actos pueden ser presentados. Bueno, en este caso sí es alternativo, igual que los demás, ¿no? Son alternativos. Estamos hablando, por ejemplo, también esta resolución 040-2020 de marzo del 2020, interesante, donde actos en referencia al registro de propiedad vehicular están usando también el registro de la tecnología, como es el sistema de intermediación digital, para disponer de diversos actos o derechos ya del registro de propiedad vehicular propio. Así tenemos pues las daciones en pago, donaciones, anticipos, legítimas permutas, permitiendo pues ya aquellos actos o derechos de registro vehicular que previamente hemos visto, también se amplíen los alcances para la presentación mediante el sistema informático. Entonces el soporte de papel vemos que poco a poco va reduciéndose. Supongo que esta cuarentena ha hecho que estos enfoques de la modernización del Estado, el uso de la tecnología, pues se vea reforzado en cuanto al papel primordial que cumplió registros desde el año 94 en base a la modernización y un sistema eficiente por parte del Estado, ¿no? Entonces vemos que diversos actos o derechos están incrementados. Ahora también existen presentaciones ya no alternativas, sino exclusivas por parte de los notarios, por ejemplo, bajo el marco de la 13ª disposición complementaria transitoria y final de la ley del notariado, se dispuso el año 2016 que los actos inscribibles del registro de mandatos y poderes a nivel de Lima sean en forma obligatoria por plataforma virtual. Sin embargo, facultaba que posteriormente se puedan presentar otros actos posteriormente conforme se empieza a implementar este servicio. Y ahora vemos pues que el mismo ha sido ampliado con esta resolución del superintendente, interesantísimo, el 064-2020, del 2 de junio del 2020, con la factibilidad de presentar partes notariales de actos inscribibles en registro, mandatos y poderes de todas las oficinas registrales del país. Entonces, ya en este caso, el uso del SID, el sistema de intermediación digital, es ampliado y en todo caso ya es obligatorio para que a nivel de las 13 zonas registrales a lo largo de todo el país pues se pueda implementar este uso de la tecnología y la presentación de partes electrónicas por los diversos notarios de todo el Perú.
En su artículo 2 también hace referencia a esta resolución 064-2020, por ejemplo, disponer que a partir del 10 de junio de 2020, los partes notariales con contenidos como actos constitutivos de sociedades anónimas, las sociedades anónimas cerradas, las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, o sea, las diversas sociedades que se encuentran en nuestra Ley General de Sociedades, así como las empresas individuales, puedan inscribirse mediante el registro de personas jurídicas en todas las oficinas registrales del país, con el uso de la firma digital y en su caso la presentación de los partes virtuales. Y este sistema de intermediación digital aplicado a los notarios actualmente pues ya va a ser relevante desde el 10 de junio de este año. En base también al registro vehicular, vemos pues que hay actos que actualmente ya tienen que tramitarse exclusivamente a través del sistema de intermediación digital. La resolución 064-2020, en su artículo 3, dispone, por ejemplo, actos como compra-venta, donaciones, daciones en pago, anticipo de legítima, permutas, o sea, actos de disposición, actos de transferencia vehicular, ¿no? Compra-ventas, disposiciones onerosas, donaciones, disposiciones gratuitas, daciones en pago, ¿no? En referencia a alguna creencia que se tiene y se conviene en dar en pago con el vehículo para satisfacer la misma, los anticipos de legítima, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, en vida quiero anticipar de una vez a mis herederos legales y darles la transferencia de la propiedad vehicular, permuta, en todo caso, cuando hay un convenio entre diversas personas donde yo renuncio a un derecho a un vehículo, el otro copropietario también renuncia al derecho a mi vehículo y nos convertimos en propietarios exclusivos de los mismos. Entonces, el uso de la tecnología, en este caso, pues está incrementando que estos actos o negocios jurídicos siguen a concretar a nivel de todo el territorio nacional. Otro importante salto que he visto en referencia a este cambio, a este nuevo cambio de vida, es que ahora el Tribunal Registral permite que mediante la Secretaría uno pueda, mediante este link que encontramos en la Superintendencia, proporcionar su correo electrónico, así que las notificaciones en referencia a las resoluciones o los pronunciamientos de segunda instancia, ¿no? Habíamos dicho que el procedimiento registral es especial de calificación previa y había hablado que está a cargo de un registrador. El registrador, cuando da una calificación positiva, permite la inscripción y con ello pues queda imbuido de publicidad material, la cognoscibilidad, que todos conozcan el contenido de las inscripciones, que se viabiliza a través de la publicidad formal. Sin embargo, cuando un registrador no da una calificación positiva, puede hacer que observe el título por algún defecto subsanable, liquide el título o determine pues algún hecho que no está de acuerdo a las normas legales procedimentales conforme el usuario opina, él puede apelar esa decisión ante una segunda instancia. La segunda instancia está constituida por el Tribunal Registral. Actualmente existen 16 salas en 3 sedes diferentes y en todo caso, por cada sala está compuesto por 3 vocales, son, 5 salas, disculpe. En su caso, el Tribunal Registral está compuesto por 3 abogados, que son vocales, que van a ver la calificación que efectuó el registrador para efecto de determinar si están conformes con los mismos, confirmarán, si no están conformes con los mismos, revocarán y dispondrán su inscripción. En su caso, estos tipos de pronunciamientos ya a cargo de la segunda instancia, pues ameritan un tiempo y en caso de ser resueltos se va a efectuar la posibilidad ahora por el uso de la tecnología a través de la Secretaría del Tribunal Registral, poder proporcionar los correos electrónicos y así las resoluciones o los pronunciamientos de segunda instancia serán conforme lo determine pues acá cada sala respectiva en base a el uso de la presentación, ¿no? En esta fase que se está dando en referencia a la entrega de tarjetas, bueno, tenemos también
diferentes mecanismos por los cuales uno en esta fase 1 puede acercarse. En esta fase 2, previa cita, se va a aperturar los servicios registrales conforme figuran en los sistemas registrales o en el sistema de información registral a través de la página de la SUNAT. Entonces, hemos hecho un escueto resumen de las últimas modificaciones que se ha visto y la presentación de títulos y en base a la presentación de títulos y la publicidad virtual. En referencia al sistema registral peruano, la característica es que es un sistema que recoge principios y procedimientos propios que lo caracterizan de otros sistemas registrales, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, la calificación a cargo de los registradores o de los vocales del tribunal de segunda instancia cuando el pronunciamiento de primera instancia por parte del registrador es apelado, es básicamente ver conforme el principio de legalidad, examinar el documento y que estos se encuentren apegados a la ley. Muy aparte de este principio, se dice que la calificación implica un poco más, porque después, una vez examinado la conformidad de que el título es adecuado a la ley, se ve la capacidad de las partes, se ve la formalidad del acto. Nuestro sistema registral, en base al artículo 2010, permite una formalidad que debe cumplir aquellos instrumentos que ingresen al ámbito de calificación registral. ¿Qué quiere decir? Básicamente que al brindar una publicidad jurídica, una publicidad con efectos legales, los instrumentos en que ese acto de derechos hayan celebrado deben de por sí también tener o garantizar esa legalidad. Entonces, por ejemplo, en una escritura pública, es un documento donde yo formalizo el acto de derecho que quise realizar con otra persona. Por ejemplo, una compra-venta, una donación, quise dar un anticipo de legítima. Entonces, esos actos de disposición que en nuestra normativa civil, por ejemplo, en la compra-venta, en nuestra normativa civil, es obligacional, no es formal. Las partes pueden establecer la forma, sin embargo, si ese documento simple iría o constaría inscrito en el marco del sistema registral peruano, pues propiciaría la inseguridad. Es por ello que la escritura pública, por ejemplo, en acto de disposición o transferencia de propiedad, es el documento relevante, ¿no? Necesario para, en acto de disposición, pues, poderse inscribir, ya que participa un notario público. En nuestro caso, un notario latino. El notario latino que examina el acto y también formaliza el mismo otorgándole una formalidad diferente, pero con garantías de seguridad jurídica, ya que los notarios tienen una función pública de dar fe de aquellos actos o derechos que se celebran en su presencia. Y que al participar en el notario, este instrumento de por sí ya también tiene presunción de validez que puede ser desvirtuada solo en la vía judicial. Entonces, ya de por sí vemos ahí que el instrumento público, la escritura pública, ese acto de disposición le ha otorgado mayor seguridad jurídica y con ello, pues, registros, recoge ese instrumento público y puede ingresar y dar publicidad jurídica a esos documentos o ese acto de derecho. También tenemos el principio de calificación, ¿no? Básicamente, que dentro del principio de calificación, ya hemos visto la legalidad, la formalidad, la calificación propia, o sea, el examen previo antes de publicitar el acto de derecho, propiamente dicho, a cargo de un registrador público dentro de su competencia, y también ver que exista adecuación de aquel documento formal en referencia a la partida registral. Entonces la calificación va un poco más allá. Comprende el examen de la documentación del título, comprende la formalidad del título, la competencia de aquella persona, funcionario, notario que participó en el mismo, de las partes también, en referencia a su capacidad, pero también comprende ver que el título se adecue con la partida registral, o sea, con lo que publicita registro mediante las partidas registrales. Entonces, y entre otros aspectos propios, lo encontramos recogidos ese principio de calificación en el
11 del Código Civil, lo encontramos en el artículo 5 del Reglamento General de los Registros Públicos, en los artículos 31 y 32, que abarca pues el procedimiento de calificación propiamente dicho y los aspectos relevantes que el registrador debe ver en los mismos. ¿Cómo organiza el registro, en el caso peruano, la publicidad? Por diversos, por el principio de especialidad lo organiza a través de diferentes formas. Hemos visto, por ejemplo, en las diapositivas, ¿no?, el registro de propiedad vehicular, el registro de predios, básicamente, donde están aquellos bienes registrados, los predios inmuebles registrados. Entonces, la inmatriculación se denomina el primer acto por el cual un predio es inscrito en registros. Esta inmatriculación origina que por cada predio que se presente a registros o que se llegue a inscribir en registros se aperture una partida registral. Y esto en base al principio de folio real, o sea, por cada bien debe haber una partida registral, igual en los vehículos, por cada vehículo debe haber una partida registral, nos encontramos en bienes en sí. En cuanto eso se llama folio real, basado en el principio de especialidad, y se dan en registro de bienes. El registro de personas es diferente, es el registro personal. Por cada persona jurídica se apertura una partida registral, por ejemplo, el registro de personas jurídicas. Entonces, los actos de constitución de una sociedad, de una asociación, conllevan a que se aperture una partida registral. Entonces, la organización ahí es en referencia a la persona. Hemos visto el registro de garantía mobiliaria de contratos, ¿no? Entonces, ahí es diferente. Entonces, cuando no existe un registro propiamente dicho que sobre el bien sobre el cual recayó ese acto de garantía, entonces se crea un registro especial por ese acto de derecho, ¿no? Se dice un folio causal que podría darse en referencia a estos actos de derechos. Entonces, la organización, la pluralidad de instancias también, ¿no? En el caso de nuestro sistema registral existe 2 instancias, es factible administrativamente uno poder apelar los mismos. En cuanto a los efectos que brinda la publicidad, por ejemplo, los efectos de legitimación. ¿Qué quiere decir? Que por cada acto de derecho inscrito se presume que el mismo es exacto y válido. Pero ya hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, cuando venía en soporte papel, muchas dudas en referencia a los efectos jurídicos que brindaba la publicidad, si ese documento, por ejemplo, podía haber sido falsificado, ¿no? O, en todo caso, si las personas que participaron en lo mismo quizá fueron suplantadas. Entonces se crea la ley 3313, refuerza el sistema registral, propicia ahí la posibilidad de que aquellas personas afectadas, que se han presentado estos 2 supuestos de falsificación de documentos o suplantación de personas, a nivel del procedimiento registral, si el título todavía está en trámite, pueden pedir la tacha del mismo para que no prospere la inscripción. O si esto ya ha sido inscrito, pueden pedir pues la nulidad del asiento, entonces una nulidad administrativa, recogido actualmente en el artículo 2013 del Código Civil. Muy aparte, se refuerza la fe pública, ya que registros, hacer un registro jurídico cuyo fin era brindar seguridad jurídica para que las personas puedan contratar a aquella persona que, basado en lo que registros refería, pues contrató, y en todo caso, pues la seguridad jurídica que brindó registro fue lo que hizo que esa persona contrate y su derecho queda amparado, por más que el que le transfirió su derecho o su contrato fuera resuelto, rescinda el mismo por alguna causal que no consta en registros públicos. Entonces, el 2014 quedó reforzado en base a los efectos de la publicidad jurídica, pero debiendo ver que en registros no conste un acto de derecho, pues que haya sido, o que sea evidente que exista esas causales, ¿no? Entonces, de ahí pues que la publicidad se extiende no solo a las partidas registrales, por más que nos encontramos en un sistema registral de inscripción, sino que también hay que ir a los títulos archivados. Y esta es otra característica de nuestro sistema registral, que es la inscripción propiamente dicha. ¿Y qué conlleva la inscripción? ¿Y por qué lo diferencia de otros sistemas registrales? Porque en el caso peruano la inscripción es que el registrador, una vez que haya examinado el título,
y haya pasado las reglas de la calificación y esto determina la inscripción, extraiga del título lo que es relevante para que las personas puedan contratar. Y esas partes que lo extraen lo plasma en un asiento registral. Por eso cuando uno pide una copia literal, comúnmente le dicen de qué asiento. Y cuando uno quiere ver el contenido del documento, dicen, tienes que irte al título archivado del asiento. Quiere decir que el acto de derecho consta en un título archivado, que es la escritura pública, conforme le había dicho, salvo disposición contraria, pero comúnmente es un instrumento público, disculpen, salvo disposición, salvo que la ley lo permita, ¿no? La ley puede permitir, por ejemplo, un documento privado con firma legalizada, como es en un caso de reglamentos internos. Pero por lo general es mediante unos instrumentos públicos donde él extrae lo que es relevante y lo estampa en un asiento registral. Los asientos registrales son los que constituyen las partidas registrales, ¿no? La partida registral reúne a todos los asientos registrales. Por ejemplo, el primer asiento que se llama inmatriculación viene a ser en el rubro 1C, en el caso de registro de predios, donde es que da inicio a la partida registral, pero se propicia también quién es el primer adquirente del derecho. Por lo general, claro que hay excepciones legales, como podría ser un embargo de bienes no inscritos. Por ejemplo, cuando en la vía judicial se determine la anotación preventiva del mismo, creándose una partida registral para publicitar. Y una vez que ya exista la partida registral, se traslada en embargo a esa partida que ha sido aperturada. Entonces, la inscripción propiamente dicho, en el caso peruano se da. No es así en todos los sistemas registrales. Existen los sistemas registrales de transcripción, por ejemplo, otros sistemas registrales. Caso francés, el sistema registral francés, donde a los notarios se le considera custodio de títulos, porque ahí no se extrae del título archivado nada, sino se conserva el título archivado y en todo caso ahí se conserva el acto de derecho y ese va a constituir parte de lo que es el archivo registral y la publicidad se va a dar en referencia a ese archivo. El folio real, el sistema registral, los efectos jurídicos, la legitimación, la prioridad, también importantísimo tema. Acá el que presenta primero es el que gana dentro del procedimiento registral y también de los efectos cuando ya se produce la inscripción. Entonces hay una prioridad preferente y prioridad excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en estos títulos presentados antes de la cuarentena, antes del 13 de marzo, que fueron presentados y que recién están siendo calificados o se inscriben en estas fechas. Sin embargo, los efectos jurídicos de esas inscripciones se van a retrotraer desde el momento que ha sido presentado el mismo. Y una vez que fue inscrito, este acto de derecho va a impedir que otros actos o derechos sean inscritos que sean incompatibles al mismo. Y en cuanto a los títulos en trámite, incluso si yo presento un título, por ejemplo, una compra-venta de AB, y otro título que es una compra-venta de A a C, pero si A ya vendió a B y ahora vende a C, entonces hay incompatibilidad entre esos títulos. ¿Cuándo determinas que un título es incompatible? Si el primero se inscribe, el otro ya no se puede inscribir. En este caso, de A a B se va a inscribir, entonces ya no se puede inscribir de A a C porque A ya dejó de ser titular registral y viene a ser B. Y los efectos va a traer que ese segundo título se suspenda. ¿Qué quiere decir que se suspenda? Se suspenda quiere decir que no va a ser calificado ese segundo título porque el primer título, pues, que fue inscrito, que fue presentado, le ganó la prioridad. Entonces, el segundo título va a estar a la espera que el primer título se inscriba o se tache. Si se inscribe, entonces el segundo título ya no podrá ser inscrito y se tachará de plano porque ya le es incompatible a la publicidad registral, al tracto sucesivo, a los efectos que brinda la publicidad. Pero si se tacha el primer título, entonces ya va a entrar el segundo título y puede ser que se inscriba y después si se vuelve a presentar el primero ya no va a tener la preferencia. Entonces, el tracto sucesivo, habíamos visto también, ¿no? Acabo de hablar de tracto sucesivo, es que el registro debe guardar una cadena interrumpida de las transacciones, en todo caso de las transferencias, que estén en orden, ¿no? No debe haber huecos o vacíos porque esto puede desvirtuar pues, los efectos jurídicos también, no solo en la publicidad, al momento de aquellos terceros que quieran contratar en base a lo que el registro publicita, sino al mismo titular registral. En doctrina esto se llama seguridad jurídica estática. ¿Qué quiere decir? Que el titular registral también tiene que ser comunicado
de aquellos actos o derechos de disposición que se den sobre su bien, ¿no? Entonces, para que él pueda, en todo caso, tener el derecho a la defensa. Tanto así, por ejemplo, en una prescripción adquisitiva de dominio donde un posesionario, porque es un posesionario que quizás no adquirió del titular registral, sino de un tercero, pretende pues inscribir aquel derecho obtenido mediante la posesión constante, pacífica y pública como propietario. Entonces, acá se le va a pedir por adecuación registral que de todas maneras sea emplazado el titular registral. Y es por la seguridad jurídica estática, pues, ¿no? Que el titular registral tiene el derecho a ser comunicado de todo acto o derecho, pues que se le pueda privar su derecho. Y en todo caso, a nivel registral, eso se mira como adecuación registral, que el documento esté adecuado conforme a la partida registral para que esto pueda tener la inscripción. Entonces vemos pues cómo los efectos jurídicos que brinda la publicidad son relevantes en base a la contratación. Por eso es importante la calificación previa de los actos o derechos que se van a inscribir. Y por eso es importantísimo que estos actos o derechos estén plasmados en un instrumento público válido y es necesario la confiabilidad de estos actos o derechos en base al sistema que estamos cambiando o adoptando bajo el sistema de la tecnología. La presentación de títulos por el uso del SIT me parece una herramienta adecuada. Una herramienta adecuada porque brinda seguridad en la documentación. Es poco viable, en este caso, pues que se dé la falsificación documentaria porque es el notario mismo quien va a presentar el instrumento público a través del sistema de intermediación digital, un sistema cerrado, ¿no? Y él va a estampar su huella electrónica en el mismo y le va a dar confiabilidad al instrumento que va a dar origen a ese acto de derecho que sea inscribible. Y también es relevante ya en el papel de los actos o derechos inscritos en base al papel que cumple todos registros, porque el fin de todos registros es brindar publicidad. Que los efectos de las inscripciones de cognoscibilidad se denominen publicidad material, o la forma como llegar a esas inscripciones mediante la publicidad formal se den también de manera presencial. Sin embargo, la publicidad virtual yo considero que es un enorme paso para el papel o el rol que cumple registros. La publicidad virtual, a diferencia, pues como les comenté, de las inscripciones en tomo, donde había que compilar los tomos y brindar una publicidad después de una semana, o por el servicio rápido en base a las copias de los cartones, de los ficheros, de las fichas registrales, ¿no? La publicidad virtual en base a este sistema de publicidad registral en línea es un gran avance. Entonces, la publicidad lo puedo obtener de cualquier parte. No está restringida a ciertos plazos, incluso la misma puede ser inmediata si la publicidad es para mí. Quizá inmediata porque se necesita un previo, quizás si es por intermedio mío y es inmediata para darlo a un juez, darlo a un funcionario público, darlo a una entidad financiera, demore un poco más porque es necesaria una calificación previa de aquel servidor público que está a cargo de la publicidad. Hemos visto que la publicidad bajo el sistema de publicidad registral en línea también es un gran avance porque permite llegar la información rápida, llegar la información confiable. Actualmente, bajo el sistema del seguimiento de publicidad que está dentro del mismo servicio de publicidad registral en línea, uno puede obtener, por ejemplo, su copia certificada en forma virtual, con firma digital. Y en base a eso, actualmente están demorándose 3 días en expedir un certificado literal, quizá un convendioso, un poquito más, dada la coyuntura, pues la gran alta demanda de requerimientos, pero importante papel que está brindando registros en referencia a este tipo de información. La publicidad también, hay miras que se va a ampliar la publicidad formal en cuanto al requerimiento pues, de lo que es el sistema de intermediación digital, quizá para los certificados catastrales, ¿no? Que sería también un gran avance en referencia a este tipo de publicidad. Y en referencia a la copia literal, también hay miras de ampliar este sistema de publicidad
certificada con las copias literales de los títulos archivados. También es un gran avance en el uso de la tecnología. Entonces, comúnmente, bueno, esta clase es una clase particular, porque estamos viendo desde el punto de vista fáctico cómo el sistema informático, nuestro sistema interno de calificación y nuestro sistema de brindar información de los actos o derechos inscritos, pero con eficiencia, con transparencia, llegando a todos y con miras a lo que busca la Ley de Modernización del Estado, ¿no? Brindar un adecuado servicio al ciudadano, que el ciudadano se sienta más satisfecho en base a los servicios de la publicidad. Y en base a esto, pues, considero que ha sido considero que es un paso muy bueno en la modernización del Estado. También como medida alternativa en esta nueva fase que nos toca vivir a nosotros en base a los comercios electrónicos, en base al comercio a nivel informática. La previa preparación que hemos tenido los padres en referencia a los sistemas informáticos para contribuir en la educación de nuestros hijos también ha sido de gran ayuda. Nos hemos familiarizado un poco más con los sistemas informáticos y como vemos, la Superintendencia Nacional ya desde el año 94 hablaba de una modernización. Ya el año 97, ya con el uso del sistema, el cambio del soporte de papel por el sistema informático fue un gran avance porque tuvo y tiene poco a poco su perfeccionamiento. La labor que se está brindando me parece eficiente, me parece muy buena. El rol que cumple, en este caso, pues, la contribución de la tecnología en base al papel y al desempeño, tanto en la calificación como en la publicidad, los pilares del sistema registral peruano me parecen muy buenos. Supongo que este sistema se va a ir impulsando poco a poco más. Hay quizá ciertos actos o derechos que van a tener que cambiar seguro su formalidad. Yo intuyo esto a futuro, pero el uso de la tecnología pues siempre será una herramienta fundamental para estos tipos de actos. Quisiera saber si hay alguna consulta hasta ahí, algo que quizá podamos incidir en referencia a lo que se ha explicado, ¿no? La clase, el día de hoy, ha consistido más que todo en el uso de la tecnología. A ver, acá tenemos una consulta que hace referencia a una escritura pública quizá que está en el Archivo General de la Nación. Bueno, esto se da comúnmente pues cuando el notario deja de cumplir su labor en cuanto a su rol de notario. Comúnmente se asigna a un notario provisional hasta que se cierren sus archivos, y una vez que se cierran sus archivos, estos, como son documentos de gran importancia en referencia a nuestro medio económico, ¿no? y que son archivos relevantes en base al movimiento que tuvo, son custodiados por el Archivo General de la Nación. Entonces, ¿y qué pasa cuando estos tienen algunos problemas? Bueno, cuando hay algunos defectos, por ejemplo, errores, subsanaciones, pueden ser subsanados o aclarados por las partes mediante una nueva escritura pública, ¿no? Que aclare o encomiende el error si las partes están de acuerdo. Si no están de acuerdo, bueno, se irían a la vía judicial respectiva. En ese sentido, acá es que hay un título, dice una escritura pública archivada en el Archivo General de la Nación ante el fallecimiento del notario. Bueno, una de las causas por las cuales dejó de participar en esa actividad notarial, en este caso la causa natural de la muerte, y que hay algunas observaciones que le han hecho por cuanto hay algunos errores subsanables. Entonces, la consulta es cómo en este caso se puede subsanar. Bueno, la subsanación, como les digo, sería mediante otro instrumento público donde las partes participen y aclaren ese error.
Cuando el notario participa en la instrumentación, porque es importante acá lo que dice que le piden la ratificación de todas las partes que presentaron en la escritura pública. Sin embargo, él refiere pues, cómo le refieren ese documento, si es una escritura pública, el Archivo General de la Nación, ya tiene legitimidad. En todo caso, es seguro por alguna incongruencia que habrá visto el registrador en referencia al mismo. Pero si se va a elaborar una escritura aclaratoria, de todas maneras va a haber un consentimiento de todas las partes que participaron en lo mismo, porque va a ser voluntario. Y en todo caso, ahí sí es, al momento de elaborar la escritura pública, pues ya se va a considerar pues, que las partes que intervinieron van a tener la ratificación de los mismos al subsanar esos tipos de observaciones. Entonces, no es que se le esté pidiendo algo diferente a lo que pediría pues, cualquier aclaración de un acto o negocio efectuado entre dos partes que no queda muy claro en los documentos cuando estos son leídos, ¿no? Entonces, yo tengo una compra-venta con una persona y por ahí hemos establecido cláusulas dudosas. En todo caso, mediante un instrumento público aclaratorio podemos aclarar lo mismo y en todo caso ya va a quedar la participación de los mismos en esto. El registrador, acá dice que el registrador se extramilita en sus funciones al solicitar la ratificación de su criterio. Simplemente es ratifico los mismos y subsanamos el error en referencia a esto. En sí, como le digo, el registrador, bajo el principio de legalidad, primero tiene que ver la legalidad de los documentos. Por ejemplo, si el error hubiera sido insubsanable, por ejemplo, una compra-venta que no tenga precio de venta, entonces ahí como elemento esencial va a conllevar quizá a la tacha sustantiva, ¿no? En este caso se advierte que son errores subsanables y por eso le piden pues, que las partes se aclaren ciertos tipos de instrumentos. Entonces, en ese sentido es que se le ha pedido quizá en este instrumento. Ahora, si también me consulta y cómo puedo actuar a través del tribunal registral, bueno, como le dije, el procedimiento registral, un procedimiento especial, administrativo, previa calificación ante inscribir por los efectos jurídicos que produce la publicidad registral. En este caso, si yo quiero que participe el tribunal registral porque no estoy de acuerdo con el pronunciamiento del registrador en primera instancia, lo que tengo que hacer es apelar el título. Una apelación es un documento dirigido al mismo registrador donde solicita eleve el mismo ante el tribunal registral para, en todo caso, verificar si su pronunciamiento es válido o no. Y con el pronunciamiento del tribunal registral es que el registrador o bien le confirman las observaciones o bien le revocan y quizá puedan disponer la inscripción, ¿no? En este caso, simplemente es presentar una apelación. En la actualidad, por ejemplo, ya se está dando la resolución en Lima, al menos la resolución 2020 del 28 de junio del 2020, donde se está ya en la oficina de trámite documentario, previa cita se está ampliando algunos servicios, entre ellos pues el servicio para poder efectuar las apelaciones, ¿no? Porque un poco había quedado en el limbo esa referencia y ahora ya se puede efectuar. Como comentario personal también le estoy diciendo que, por ejemplo, esta publicidad registral en línea al que les hice referencia en la exposición, en esta segunda fase, a diferencia de la presentación de títulos que en la fase 2 implica ya que las personas puedan, no solo los notarios, sino las personas, los ciudadanos, podamos presentar documentación siempre y cuando el diario se aperture para los mismos, previa cita, la presentación, sin embargo, en base a la publicidad registral en línea, esto se va a conservar, o sea, vamos a tener todavía un tiempo por la cual todo tipo de publicidad se va a efectuar vía publicidad virtual y se va a conservar, en todo caso, también este tipo de publicidad bajo los sistema de publicidad registral en línea, o en todo caso el APP Sunar, que también no solo mediante computadora, sino por los sistemas del uso de los celulares, ¿no? Podemos descargar la APP para poder hacer el mismo. Lo que sí
me ha causado gran satisfacción es que también se utilice el pago del mayor derecho bajo el sistema de publicidad registral en línea. Interesante. Porque también el uso de la tecnología ahora está contribuyendo pues a que también se pueda participar en los procedimientos de inscripción el pago de mayor derecho a los otra novedad que trae esta resolución 220 es que mesa de partes de Rebagliati se va a aperturar previa cita, también para recojo de la publicidad, aquella publicidad que estaba pendiente de entrega. En su caso, las observaciones de las publicidades que se dan, los reingresos y aclaraciones. Ahora, en base a los títulos, también es interesante que ustedes bajo el sistema Cielo, es otro sistema que veo que causó mucha difusión del sistema registral en base al uso de la tecnología. Es un sistema por el cual yo puedo ver en qué etapa se encuentra el proceso de calificación, y en el mismo se puede incluso visualizar cuando el título ya ha sido inscrito, las anotaciones de inscripción, o cuando el título está liquidado, pues la esquela de liquidación para el uso de el sistema, como le digo, el sistema de publicidad registral en línea bajo los códigos QR, y poder efectuar el pago de los mayores derechos. En base a esta fase 2, interesante porque también se está aperturando registros ya para que las personas puedan ingresar, pero previa cita, ¿no? En una presentación presencial de los títulos en cuanto a lo que son los registros mineros, registro de personas jurídicas, registro de personas naturales, registro de bienes muebles. Sin embargo, en el registro de propiedad inmueble, la apertura va a ser a partir del 6 de julio del 2020. Entonces, y bueno, en referencia a las citas que se puede dar en aquellos actos que de todas maneras se ha visto mediante esta fase 2 puedan efectuarse previa cita. También esta resolución 220-2020, conforme el tipo de presentante, ha establecido también la posibilidad de acceder a diversas citas virtuales que uno pueda llegar a efectuarse bajo estos sistemas informáticos, ¿no? Por ejemplo, los notarios, existe cita notarios.lima@sonar.gov.pe, interesante. Las personas naturales, mediante la atención defensor /lima@sonar.gov.pe. Entonces, en cuanto a la presentación de los documentos para efectuar la calificación e inscripción de los mismos, el uso de la tecnología está permitiendo también, y supongo, como todas las instituciones que van a empezar a funcionar previas citas y evitando el aforo para evitar el contagio de las personas, en sí en forma responsable, pues se está aprovechando este sistema informático respectivo. Lo que, bueno, ya una especie para terminar y resumir básicamente el uso de la tecnología en el sistema de publicidad virtual, es que este sistema de publicidad virtual, hay una publicidad que sí, la información que brinda registros tiene efectos jurídicos que puede brindar una publicidad formal, pero hay otros tipos de publicidades que se dan que no están imbuidos de esta presunción, y esa es la publicidad gratuita. En la página de SUNAR, por ejemplo, si yo quiero ingresar a lo que es la consulta vehicular, o conocer el número de partida de la casa, o en todo caso, en base al sistema de publicidad registrada en línea, cuando yo quiero saber el nombre de las empresas registradas, ahí, por ejemplo, es una publicidad gratuita donde no pago un derecho, sino lo accedo inmediatamente por intermedio de estos sistemas. Entonces, ya, disculpen, el sistema de internet
en el caso, pues, había tenido interrupción, pero lo que les quería hacer referencia y estaba enfatizando en este tiempo que hemos, es que el sistema que brinda registros gratuitamente mediante sus sistemas de plataforma, ¿no? Como podría ser por ejemplo, la publicidad del estado de la consulta vehicular o la publicidad del servicio en línea, como es la búsqueda de del nombre de las empresas, o la publicidad que se podría dar en cuanto al número de la partida registral. Por ejemplo, son mecanismos que ha contribuido o que contribuye la plataforma de registros para que puedan acceder ustedes a la publicidad formal, ¿no? Entonces, esto no es publicidad formal, no. La publicidad formal es aquella que yo o aquella que la institución emite dentro de la regulación propia de la publicidad formal, sea mediante manifestaciones, como le digo, la información directa hacia mi persona, sea mediante certificados, como puede ser la copia literal de las partidas registrales, o los gravámenes vehiculares, ¿no? Sea mediante por ejemplo, en base a la referencia de que yo pueda determinar que soy propietario mediante un certificado positivo de propiedad, o sea, mediante un sistema CRI, ¿no? Este sistema compendioso que permite determinar sobre un predio quiénes fueron los propietarios a 10 años de antigüedad, y en todo caso las cargas y gravámenes que se tuvo a 30 años de antigüedad. Sí, lo que pasa es que tengo un caso práctico sobre el sistema CIR y el sistema SAR de registros públicos. Un ejemplo, el sistema CIR, yo tengo un título o una escritura pública ya inscrita, valga la redundancia, en el sistema CIR. Pero en el sistema SAR yo tengo una nueva partida registral, lo cual no está correlacionada, no hay una correlación de partidas, que al momento que yo voy a inscribirlo o al momento que yo presento los títulos correspondientes, de una u otra forma me rebotan porque no están correlacionadas. Y esto se ha dado en la práctica, que muchas veces yo tengo una titularidad en el sistema CIR y yo tengo otra titularidad del mismo predio en el sistema SAR. Uno de más antigüedad y otro es el sistema reciente, pues, ¿no? En todo caso, al yo querer correlacionar ambas partidas para que se unifiquen una sola, me va a rebotar. ¿Qué posibilidades o cuál podría ser la solución en este caso si yo tengo a dos individuos con el mismo derecho sobre el mismo predio? Ya, vamos a más o menos a explicar primero por qué esos dos sistemas. Les comento, cuando se crea el sistema del registro predial urbano, abasteciéndose pues para la formalización de aquellas de aquel crecimiento urbano que se había dado por la migración de las personas en la formalización masiva y con contribución del Banco Mundial con la creación del COFOPRI, ¿no? Se llegó también la modernización a crear un sistema especial basado en un sistema fichero, o sea, donde ya los formatos estaban establecidos en el sistema y los registradores al momento de inscribirlo pues llenaban simplemente las casillas, ¿no? Entonces, cuando se da ya la integración del registro predial urbano a la propiedad inmueble, al registro de propiedad inmueble, bajo el amparo pues, y las etapas de la ley 23, ¿no? La creación del sistema integrado de registro de propiedad inmueble 27755, disculpen, es que se absorbe el registro predial y lo que tenemos es en la actualidad pues dos sistemas
dos sistemas creados. El sistema SIR, que nosotros lo llamamos que es el sistema que siempre se manejó en el trabajo del registro de propiedad inmueble, y el sistema SAR de aquellas partidas que fueron absorbidos por el registro predial urbano, que era su sistema especial, por este sistema de llenar plantillas, ¿no? Y sí, entiendo su preocupación, porque muchas veces uno cuando hace una consulta por titular de dominio, entonces aparecen dos partidas registrales, una del SIR y una del SAR. ¿Y por qué se debió esto también? Porque cuando se crea el registro predial urbano, muchos de los predios que se encontraban en estas áreas de formalización fueron migrados a este sistema SAR. Y mientras subsistía el registro predial urbano, pues se cerraban las partidas en el SIR y se migraban al sistema SAR y complementaban pues todo el sistema de formalización. Y las personas podían pedir el retorno al sistema SIR. Entonces, si voluntariamente yo quería y quizá no me convenía, porque materialmente parece que había muchos problemas con las entidades financieras cuando uno se encontraba en el sistema SAR, y decía, no, yo quiero volver a mi partida SIR porque no, el SAR no me contribuye a mis fines que yo quiero, ¿no? Yo no solo quiero publicitarme como propietario, sino quizá hacer una transacción bancaria, financiera o demás. Entonces pedían el cierre de la partida SAR mientras estaba el registro predial abierto y migraba de nuevo al SIR, ¿no? Entonces estaban así, del SIR se creó, pasó al SAR en el proceso de formalización, pedí el cierre de partida y pasaba al SIR de nuevo. Y cuando se crea la fusión bajo la ley 27755, se integra pues el registro predial en su segunda etapa al registro de propiedad inmueble, y en la actualidad tenemos pues partida SIR y partida SAR. Y cuando uno hace la búsqueda, a veces aparece la partida del SIR y también aparece la partida del SAR. Sin embargo, este sistema de búsqueda pues, no es el que en verdad el documento o el instrumento de publicidad ideal para determinar que yo demuestre que soy propietario de una sola partida. Una de las salidas, bueno, usted me ha pedido una salida, una de las salidas que podría obtener sería pedir un certificado positivo de propiedad, ¿no? Básicamente eso. Entonces, con un certificado positivo de propiedad, que es un certificado compendioso, el registrador o el funcionario o el servidor público pues examinará ambas partidas y verá pues que ambas partidas son de una misma partida. ¿Y cuál es la que publicitará? Publicitará pues la que está abierta, ¿no? O sea, todavía por el SAR, cuando el SIR se cerró y pasó al SAR, o sea, cuando retornó, el SAR se cerró y pasó al SIR, y ahí le determinará que su predio está inscrito en tal partida, entonces, y que es el único predio. Y con eso ya usted evitaría pues esta referencia de decir, yo tengo dos predios y en verdad tengo uno, no. Entonces ya con ese tipo de certificado sería lo ideal para demostrar que solo se posee una propiedad, ¿no? Se llama, el servicio básicamente es el servicio positivo, el certificado positivo de propiedad. Ese debería ser. Doctor, buenas noches. Una consulta. Es referente a las imperfecciones de la inscripción. Resulta que tengo un inmueble en la cual nunca, como suele pasar hace bastantes años, no se registró la minuta compra-venta. Estamos hablando de un inmueble de los años 70. Sin embargo, hay minuta compra-venta firmada por todos los intervinientes, los representantes, pero faltó perfeccionar llevándolo a publicidad a registros públicos. Y se tiene los pagarés uno a uno. Sin embargo, suele pasar que las urbanizadoras, como hacen el saneamiento ellos a nivel de independización, lo venden. El resultado que está una partida en trámite para una compra-venta. Se fue a la dirección de la urbanizadora y porque está activa y no quisieron dar mayor información. Sin embargo, se ve que está un título en trámite de compra-venta en el inmueble, por el inmueble, disculpe. ¿Cómo se puede? Porque este es un delito y en parte en ello el registros públicos está siendo también engañado, ¿no? Porque para publicidad de ello, obviamente el urbanizador es el propietario porque lo independizó, nunca se descargó dentro de sus bienes porque hay esta imperfección, suele pasar, pero
no hay manera de contrarrestarlo, o hay alguna forma, puesto que obviamente es la vía judicial la que va a determinar, pero ¿qué sucede con ello? O sea, nos quedamos en una suerte de limbo en la que de repente la dejadez, el desconocimiento, la ignorancia de parte del propietario es realmente pues afectado siendo el propietario legal, porque vive en el inmueble, es afectado en frente a la inscripción de su bien por otras personas y obviamente eh, de manera negativa, ¿no? Y es un modus operandi de este abogado y su estudio, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese, al margen de que obviamente se va a tener que ir a nivel judicial, cómo enfrentar estas situaciones en el registros públicos? Ya, muchas gracias por la pregunta, sí. Básicamente es eso, informarse antes de todo, tomar quizá la participación de un abogado, ¿no? O alguien que le pueda instruir si en verdad la adquisición que tú pretendes realizar está cumpliendo los actos previos o necesarios, o qué efecto va a tener esa contratación, ¿no? Lo que pasa es que para transferir predios urbanos, el predio tiene que estar o haber tenido pues la habilitación urbana. Entonces, con la habilitación urbana es que recién yo voy a poder dar la posibilidad de poder inscribir la adquisición de mi lote de terreno. Puede ser también que el habilitador haya pedido en mérito solo de la licencia municipal, la aprobación de proyectos con una autorización de construcción simultánea y venta garantizada. Ahí también se puede inscribir la adquisición del derecho de propiedad. Y más o menos para que ustedes entiendan es que cuando yo tengo un terreno rústico, un terreno dedicado a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Y yo lo quiero habilitar, yo le tengo que poner servicios públicos esenciales como agua, luz, teléfono, a aquellos lotes que voy a transferir, servicios públicos complementarios como son adjudicar pues parte o dedicar parte de los lotes de terreno a algunos servicios esenciales como son por ejemplo, para las comisarías, para los colegios, aportes, disculpe, también para los colegios, para salud, educación, que me pide el Reglamento Nacional de Edificaciones, dar acceso a los mismos, o sea, poner las calles, las veredas, las pistas. Y una vez que yo instale todos esos servicios, haga los aportes respectivos, la municipalidad en la segunda parte me otorga lo que es la recepción de obra. Ellos recepcionan los aportes y con eso yo ya tengo libertad para poder transferir. Pero aquellas personas que adquieren lote de terreno cuando el predio todavía no está habilitado, quizá ese sea el perjuicio, que no van a poder inscribir su derecho de propiedad. Ahora, sin embargo, yo como habilitador, que soy el que comercio estos tipos de predios que están en proceso de habilitación, si yo quiero a alguien decirle, te puedo vender el terreno, pero todavía no consta la habilitación, entonces, ¿qué debería pedir a la municipalidad? No solo la autorización del proyecto de mi habilitación urbana, sino también pedir la autorización para la construcción de los predios y la venta garantizadas. Entonces, con eso, quien está interesado en adquirir el predio, viendo que tiene la inscripción o la anotación del proyecto de la habilitación urbana y consta la autorización municipal de la venta garantizada, ellos van a poder ingresar como propietarios en el lote de terreno y se le va a publicitar los mismos. Sin embargo, mientras no haya la recepción de obras, o sea, no culminen las obras, ellos no van a poder transferir, y esos son uno de los efectos que tiene adquirir un predio con proyecto de habilitación urbana y venta garantizada, que yo compro, me inscribo, pero no puedo transferir porque hay un compromiso pues, del habilitador de culminar y yo le tengo que exigir a él la culminación de la conformidad de obra. Pero si yo quiero adquirir un lote de terreno como lote tal y quiero inscribirme en registros públicos, previamente tengo que ver que en la partida registral esté inscrita la recepción de obras, esté debidamente independizado mi lote y con ello yo voy a ingresar el contrato de compra-venta. Entonces, más que todo es una especie
de que cuando alguien quiere tener la compra o la inversión, porque es una inversión fuerte, ¿no? Adquirir una casa es porque has dedicado bastante tiempo de tu vida y dinero y tus proyectos están esperanzados pues en vivir en el mismo. Y tú quieres publicitarte, como toda persona busca, ¿no? Que todos respeten mi derecho de propiedad y esté debidamente delimitado en un registro jurídico, como hemos explicado con estos efectos tan fuertes en el caso peruano, es básicamente pues mediante un abogado examinar las cláusulas, ver en qué situación se encuentra el predio para ver si es factible o cumple la finalidad que ahí se da. Mientras tanto, lo que tengo es, sí tengo una compra-venta, pero en todo caso no va a poder ser inscrita porque necesita estas fases previas. Que el predio esté considerado como urbano, que se encuentre la habilitación urbana, que se encuentre independizado, y ahí ya inscribir mi compra-venta definitiva para que yo pueda incluso poder disponer posteriormente, o si está en proyectos, por lo menos que haya autorización municipal para la venta garantizada. Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido todo un gusto compartir con ustedes quizá estos primeros alcances, pues, en la coyuntura en que nos encontramos básicamente, lo que es la tecnología aplicada a los servicios registrales. En el caso personal, me siento en verdad bien porque veo que la labor de la modernización por parte de registros ha sido efectiva en esta situación tan crítica, en verdad, que nos hemos encontrado en esta coyuntura, y que, bueno, el sistema registral todavía se ha mantenido en la fase de las aperturas, quizás no con el dinamismo que como toda entidad o negocio, ¿no? en que se encontraba originalmente, pero se están aperturando los caminos y todavía el uso de la tecnología ha permitido todavía conservar pues estos servicios esenciales a nivel nacional. Muchas gracias. Entonces nos veremos en otra oportunidad para otros temas relevantes e importantes en referencia de la actividad o del servicio registral. Hasta luego. Buenas noches.